Allí dentro era como ese sol, que a primera vista no parecía nada extraño, pero al mirarlo con detenimiento estaba lleno de una sensación de incongruencia. Y fue precisamente después de vivir aquel suceso cuando quedé convencido de la existencia de mundos paralelos. Si alguien me preguntara por qué, diría que tal vez yo entré en uno y llegué a tener contacto con la gente de allí. Esto fue un 4 de febrero de 2013, cuando un usuario del foro japonés Nissan publicó un hilo narrando la experiencia extraña que había vivido. El narrador contó que, junto a 3 amigos, emprendieron un viaje en coche sin rumbo fijo y terminaron en un lugar demasiado extraño, aunque al principio no lo notaron. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas raras una tras otra, mariposas con caras humanas enormes, gusanos del tamaño de perros y grupos de personas con comportamientos extraños, además de la desaparición repentina de 3 chicas. Todo esto llevó al narrador a sospechar que habían entrado en un mundo paralelo. Este hilo fue recopilado en la colección Nissan de relatos de terror y clasificado con nivel A en la sección de comentarios. La reacción fue muy dividida, la mitad decía que era aterrador y cuanto más lo leían más miedo les daba, mientras la otra mitad opinaba que era interesante, emocionante y nada terrorífico. También hubo algunos que compartieron experiencias parecidas, asegurando que el camino que partía desde Nagano tenía algo extraño. Bien, a continuación la historia en primera persona. Área de descanso en la carretera. Sí, este asunto ya pasó hace casi un año. La conversación y los recuerdos se han vuelto algo difusos, así que trataré de reconstruirlos lo mejor que pueda. Si al leer sienten que algo no encaja del todo, les pido que me disculpen. Fue en el verano del año pasado. Yo y mis amigos Marcos, Javier y Laura nos reunimos. Como estábamos demasiado aburridos, decidimos salir en coche a dar una vuelta, hacer un pequeño viaje improvisado. No teníamos destino, simplemente seguimos por la carretera hasta llegar a la prefectura de Nagano. Al ser una salida sin rumbo, en el camino no teníamos mucho que hacer. Los 4, aburridos, comimos en un lugar turístico y cuando el sol empezó a caer, al oscurecer, decidimos regresar. En el camino de vuelta nos turnábamos al volante, siguiendo el GPS del coche. Cerca de la frontera entre Nagano y Gunma vi un cartel que parecía señalar hacia Asayama, más o menos por allí. En ese momento conducía Marcos, yo iba en el asiento del copiloto. De repente me dijo, oye, Kishi, ¿no te parece rara esta carretera? Mira el navegador, estamos siguiendo bien la ruta. Yo no le di importancia, pero cuando lo mencionó, sí que noté algo raro. Hace un rato íbamos por una carretera amplia y bien pavimentada, pero ahora era angosta, con las barandillas oxidadas y el asfalto lleno de grietas. En algunas de ellas hasta crecían malas hierbas. Como íbamos por una ruta distinta en el regreso, no estaba seguro si estábamos en el camino correcto. Pero el GPS mostraba que solo había esta carretera, y Marcos juraba que nunca se desvió. Pensamos que, al estar en la montaña, era normal que el camino fuera más deteriorado en ciertos tramos, así que le dijimos que siguiera adelante. Nunca imaginamos que después de más de 30 minutos el camino seguiría igual de destrozado. Además, no había ni un solo coche aparte del nuestro. Poco a poco, todos comenzamos a sentirnos inquietos. Javier sugirió que buscáramos un lugar donde detenernos para comprobar la ubicación. Justo en ese momento vimos una luz adelante. Parecía un área de descanso en la carretera, y hasta se veían algunos autos estacionados. Al ver esto, suspiramos aliviados y estacionamos allí. Aparentemente, era un área sin personal, solo con una fila larga de máquinas expendedoras. Decidimos descansar un poco. Marcos y Javier fueron al baño, mientras que yo y Laura nos acercamos a lo que parecía una sala de descanso junto a las máquinas. Cuando estiré la mano para abrir la puerta, bajo la luz del umbral vi algo extrañísimo, una polilla enorme, inmóvil. Que hubiera polillas grandes en pleno verano no era raro, pero lo inquietante era el patrón de sus alas. Normalmente tienen círculos parecidos a ojos, pero esta
esa figura no solo se asemejaba, era literalmente como un rostro humano. En especial, los ojos de sus alas no parecían manchas redondas, sino ojos reales que me miraban. Tanto Laura como yo lo encontramos repugnante y apuramos el paso para entrar. Mirando atrás, debimos darnos cuenta en ese instante de que algo no estaba bien. Al entrar en la sala de descanso vimos que el espacio era bastante amplio, con varias mesas, aunque la iluminación era tenue y tanto el suelo como las paredes estaban sucios. En una esquina había varias máquinas recreativas, pero todas lucían deterioradas. Al fondo de la sala había un televisor y, sentado frente a él, un hombre de unos 50 años de espaldas a nosotros. Al mirarlo sentí una extraña incomodidad, una sensación de incongruencia que no podía explicar. Justo cuando iba a comentárselo a Laura, él me susurró emocionado: «Oye, Kissy, mira allí, hay 3 chicas, vamos a saludarlas». Siguiendo la dirección de su dedo, vi efectivamente a 3 jóvenes de unos 20 años sentadas alrededor de una mesa. Pero al observarlas con atención, noté que parecían inquietas, hablaban en voz baja y miraban nerviosas a su alrededor. Una de ellas reparó en nosotros y se acercó. Laura estaba visiblemente emocionado, pero a mí me invadía un fuerte presentimiento de peligro. La chica nos habló primero: «Disculpen, tal vez suene raro, pero, esta carretera lleva hacia la región de Kanto, ¿verdad?». Tras dudar un poco, añadió: «Y también, ¿no sienten que este lugar es muy extraño?». Yo no dudé en responderle que sí, que desde que entramos me había sentido incómodo. Así empezamos a hablar con ellas. Laura, en tono burlón, me susurraba que parecía que yo sabía cómo ligar, pero yo no estaba para bromas, la sensación de peligro era demasiado fuerte. Las chicas nos contaron que habían vivido lo mismo que nosotros: la carretera se estrechaba, estaba descuidada y acabaron deteniéndose en el área de descanso para verificar el camino. Sin embargo, desde que entraron, la sensación de rareza no hizo más que aumentar y ya no sabían qué hacer. Al vernos, se animaron a preguntar. Laura aparentaba despreocupación, pero más tarde confesó que estaba tan asustado como yo y solo fingía. Mientras hablábamos, una de ellas señaló hacia el televisor y dijo: «Miren bien a ese hombre». En ese momento entendí el origen de mi incomodidad. Desde lejos no lo había notado, pero al fijarme, era evidente, la proporción entre el televisor, la mesa y el cuerpo del hombre estaba completamente distorsionada. Si ese hombre se levantara, mediría fácilmente entre 3 y 4 metros. Incluso Laura, el más lento en reaccionar, murmuró: «Ese tipo es demasiado grande». La chica continuó: «Y miren allá, en la cabina de fotos». Nos giramos hacia donde indicaba y vimos una máquina con cortinas viejas. Bajo la tela se veían 2 pies femeninos con falda larga, inmóviles. Las chicas aseguraron que, desde que entraron, esa mujer estaba ahí sentada, sin moverse ni un instante. Después, otra añadió: «¿No oyen ese sonido raro? Parece como si alguien hablara». Entonces caí en la cuenta: desde que entramos, había escuchado un murmullo constante que pensé que era el aire acondicionado, pero ahora sonaba como muchas voces susurrando a la vez, un zumbido indefinido imposible de ubicar. Estaba claro que algo no cuadraba. En ese momento, la puerta se abrió y entraron Marcos y Javier. Nos vieron con las chicas y, tras bromear un poco, su expresión cambió: «Dejen eso, vengan, encontramos algo muy raro». Nos dijeron que era mejor mostrarlo que explicarlo. Caminamos todos hacia la zona de las máquinas expendedoras. Marcos señaló una máquina de café y bebidas calientes: «Miren bien». A primera vista parecía normal, con una pantalla que mostraba anuncios, pero en lugar de imágenes, en el monitor aparecía una boca humana, real, moviéndose y diciendo frases como «bienvenidos». Javier añadió: «Al principio pensamos que alguien estaba escondido dentro, intentamos hablarle, golpeamos la máquina, pero no respondió». Marcos completó: «Y miren, fuera de la boca,
el resto de la pantalla funciona normal. ¿Qué demonios es esto? Ya era evidente que ese lugar no era normal. Estábamos a punto de irnos cuando una de las chicas gritó aterrada, señalando hacia la sala de descanso. Todos giramos la cabeza al mismo tiempo y nos quedamos helados. La mujer que estaba en la cabina de fotos caminaba hacia nosotros, pero carecía de la mitad superior del cuerpo. Era como si su torso se hubiera estirado y deformado como masa blanda, balanceándose de un lado a otro mientras se acercaba. Esa forma no podía ser humana. Nos invadió el pánico y todos corrimos hacia afuera. Al mirar atrás, vi que esa cosa no nos perseguía, sino que se dirigía lentamente hacia los baños, hasta desaparecer. La confusión era total, pero lo único claro era que debíamos huir. Confirmamos en el GPS que siguiendo recto llegaríamos a Gunma o a otra ciudad. Avisamos a las chicas que iríamos delante y que nos siguieran. Pero entonces, del bosque detrás del aparcamiento, comenzaron a salir decenas de figuras humanas, unas 50 o 60, avanzando en nuestra dirección. Peor aún, entre ellas algo saltó violentamente y se estrelló contra una camioneta, rompiendo los cristales. Con horror, vimos que era un gusano gigantesco, de más de 1 metro de largo, que se retorcía expulsando líquido amarillento. No era el único, había 7 u 8 más saltando alrededor, y varios se dirigían hacia nosotros. Si seguíamos allí, no solo corríamos peligro, los autos también serían destruidos. Intentamos subir a las chicas al coche, pero ellas, presas del pánico, querían correr hacia una caseta prefabricada en la esquina del aparcamiento. Era una decisión absurda, pero no razonaban. No tuvimos más remedio que forzarlas a subir a los autos. Para evitar que condujeran en estado de shock, Javier y Laura se subieron al coche de ellas, mientras Marcos conducía el nuestro. Así, 2 vehículos salimos disparados del área de descanso. Al incorporarnos a la carretera, miré atrás, los gusanos seguían persiguiéndonos, pero eran lentos, y pronto los dejamos atrás. Condujimos durante más de 1 hora, mucho más de lo que debería haber tomado descender la montaña. Finalmente, vimos luces de ciudad a lo lejos. En ese momento, Javier, que iba en el coche de las chicas, me llamó. Ellas querían detenerse para ir al baño. Encontramos un aparcamiento de parque y paramos allí. Yo les pregunté si querían que las acompañáramos, pero insistieron en ir solas. Ya cerca de la ciudad, pensé que no habría peligro y las dejamos ir. Mientras ellas iban al baño, nosotros 4 nos quedamos en el coche discutiendo si debíamos llamar a la policía y qué hacer después. Pasaron 10 minutos y no regresaban. Nos pareció extraño, así que fuimos a llamar desde la entrada, pero no hubo respuesta. Dudamos en entrar porque era el baño de mujeres. Pensamos que tal vez habían salido por otro lado y ya estarían en su coche, pero cuando miré, no había nadie dentro. La situación se volvía sospechosa. Decidimos que yo esperaría junto al coche mientras Marcos, Javier y Laura volvían a revisar el baño. Esperando, noté algo raro, una de las puertas del coche de ellas estaba abierta. Me acerqué creyendo que habían vuelto, pero dentro no había nadie. Recordaba bien que la puerta estaba cerrada. Me acerqué más y vi un bolso en el asiento a punto de caerse. Al intentar empujarlo hacia adentro, terminó cayendo y su contenido se desparramó. Una barra de labios rodó lejos, me incliné para recogerla cuando mis amigos regresaron. Marcos dijo con gesto grave, no hay nadie, revisamos y los baños están vacíos. La inquietud crecía. Aunque sabíamos que la policía quizá no nos creería, decidimos llamar de todos modos, por miedo a que algo les hubiera pasado. Mientras esperábamos, buscamos por los alrededores, pero no había rastro de ellas. 15 minutos más tarde llegó un coche patrulla. Explicamos todo lo ocurrido, desde la carretera hasta el área de descanso, las figuras humanas y los gusanos. El policía escuchó con seriedad, pero lo primero que preguntó fue extraño, bien, entiendo, pero ¿cuál era el coche de las 3 chicas?
Señalé detrás de nosotros, pero al girar la cabeza me quedé paralizado. El coche de ellas ya no estaba. Hasta la llegada de la policía lo habíamos visto allí, pero había desaparecido sin dejar rastro. Buscamos por todo el aparcamiento, solo estaba nuestro coche. El agente nos miró con sospecha. Entonces recordé el bolso que había dejado en el techo del coche. Corrí, lo tomé y se lo entregué. Esto es prueba, por favor, búsquelas. El policía lo guardó como evidencia, pero no parecía convencido. Tomó nuestros datos y nos dijo que tal vez nos contactarían más tarde. Poco después, la situación dio un giro inquietante. Revisando el bolso, la policía descubrió que pertenecía a una estudiante universitaria desaparecida hacía más de 10 años. Desde entonces pasamos a ser sospechosos. Nos interrogaron, pero pronto demostramos que no teníamos relación. En aquella época éramos solo niños, y ni Nagano ni Gunma eran nuestras tierras natales. La investigación nos excluyó de sospechas, pero sobre el bolso, la policía preguntó mucho. Afirmaron que en la carretera indicada no existía ningún área de descanso, ni tampoco la carretera en ruinas que describimos. Nos llevaron en patrulla para comprobarlo, pero jamás encontramos nada parecido. Lo más aterrador llegó cuando nos mostraron la foto de la universitaria desaparecida. Era idéntica a una de las 3 chicas. No había duda, dijeron que tal vez volverían a contactarnos, pero nunca lo hicieron. Ahora, al recordarlo, pienso en lo extraño de todo. Aquellas chicas tenían demasiadas incoherencias. Primero, si realmente venían por la misma ruta que nosotros, ¿cómo era posible que nunca viéramos las luces de su coche en todo el trayecto? Segundo, que en un ambiente tan extraño se acercaran tan confiadas a 2 hombres desconocidos tampoco tenía lógica. Lo natural sería estar más a la defensiva. Tercero, al momento de huir, insistieron en correr hacia la caseta, cuando lo lógico era subir a su coche. De verdad era miedo irracional como las 3 pensaron lo mismo al mismo tiempo. Y lo último, después de lo vivido, porque se empeñaron en ir solas al baño. Todo en su comportamiento parecía cargado de una intención oculta. Como si no fueran personas comunes, sino algo más. En el foro, las conjeturas fueron variadas. Algunos decían que las chicas se habían perdido en el tiempo, otros que estaban atrapadas en un área de descanso de un mundo paralelo. La teoría más aceptada fue que ellas ya habían muerto hacía 10 años y que sus cuerpos seguían en aquel lugar. Y que, si hubiéramos entrado a la caseta, habríamos corrido la misma suerte, quedando atrapados allí para siempre.